tardes, gracias a todos y a todas los que estáis aquí con nosotros en este nuevo ciclo de conferencias que ADIA organiza todos los años en el mes de marzo, siempre en esta casa que nos acoge con toda amabilidad en el Centro Joaquín Roncal, al que le agradecemos un año más su acogida. Este año el título del ciclo de conferencias es La conciencia más allá de la muerte. Y tenemos la gran alegría de contar con nosotros. Hace tiempo que ya queríamos que Javier estuviera aquí, que estuviera en ADIA, y por fin hoy, en esta ocasión, ha sido posible. Javier García Campayo, presentarlo es casi misión imposible en el sentido de que creo que no hay nadie en Zaragoza concretamente que no conozca a Javier. En todo caso, Javier García Campayo es médico psiquiatra en el Hospital Universitario Miguel Servet. Es catedrático de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza y es muy conocido además en Zaragoza y fuera de España y en España por ser el director del máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. Es autor de más de 20 libros y por destacar algunos que a mí me han gustado especialmente dentro de todo lo que escribe, que no tiene desperdicio. Podemos citar los siguientes títulos: Parar para vivir mejor, Mindfulness, nuevo manual práctico, El camino de la atención plena, La práctica de la compasión, amabilidad con los demás y con uno mismo, y vacuidad y no dualidad, meditación para deconstruir el yo. El título de su conferencia es La conciencia y la deconstrucción del yo. Javier, cuando quieras, tienes la palabra. Pues buenas tardes, muchas gracias a los organizadores de este ciclo por su amable invitación y, por supuesto, a ustedes por su presencia. Yo quería hablar sobre esto, sobre la deconstrucción del yo y cómo se considera un elemento nuclear en la espiritualidad en muchas tradiciones. De eso es lo que voy a empezar comentando y luego hablaré de todo el proceso de deconstrucción y les invitaré a que, con mente abierta, porque el tema es realmente radical, ¿no? En algunos aspectos, podamos hablar de ello. De esto es lo que voy a hablar, ¿no? De la relación entre religión y la deconstrucción del yo, espiritualidad y deconstrucción del yo, cómo se genera, cómo se mantiene, el sufrimiento que nos produce el yo. Hay toda una corriente en psicología en este momento para intentar producir, si no una deconstrucción, si una desidentificación con algunos aspectos del yo, porque se sabe que eso va a disminuir el sufrimiento de la gente. Y de eso es de lo que hablaremos. Haremos también alguna práctica también, entonces les invito a que se sumen. ¿Qué sería? Religión viene de religare, que sería volver a unir, y básicamente lo que volvería a unir es la sensación de que nosotros estamos aislados, separados de algo más grande de nosotros mismos. Esa visión está en casi todas las tradiciones espirituales, ¿no? En el cristianismo, pues con este intento de conectarse con la voluntad divina, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En otras tradiciones, como el hinduismo, en el Bhagavad Gita se habla de esta frase que se considera como de las más profundas de toda la tradición espiritual de la humanidad. Aquel que ve la no acción en la acción y la acción en la no acción ha alcanzado la sabiduría, es inteligente entre los humanos. De alguna forma lo que está diciendo es la posibilidad de actuar sin sentir que soy yo quien actúa. Esa deconstrucción del yo está claramente sugerida en ese párrafo. Y lo mismo en el taoísmo, por ejemplo, ¿no? El mundo no se conquista por la fuerza y el Tao, que es esa visión cósmica, nunca actúa, pero nada queda sin hacer, dice el Tao Te Ching, en todos los grandes libros de la tradición espiritual. Entonces, de alguna forma, lo que les decía, en muchas tradiciones se acepta es que es esa sensación de yo, lo que produce la sensación de separación del mundo, como conforme ese yo se va diluyendo, nos vamos identificando menos y desaparece el diálogo interno. Voy a insistir en esto, el diálogo interno es esa charla que mantenemos con nosotros mismos continuamente. Es esa charla, sí, ahí. Es esa charla que mantenemos con nosotros mismos continuamente. No sé yo
Y esta sería la idea. Vamos a ver si podemos mantenernos justo a esta distancia, porque claro, no es fácil. ¿Cómo se deconstruye el yo? Esto sería sobre todo lo que voy a intentar comentar, ¿no? Fíjense que este tema es contraintuitivo, ¿eh? Quiere decir, cuando en algunas tradiciones, por ejemplo en el budismo, se habló, Buda comentó algo de la deconstrucción del yo, la mayor parte de las personas que estaban allí se sintieron, bueno, furiosamente contrarias, ¿no? Decían, ¿cómo que no existe el yo? ¿No? Uno se toca y dice, pues esto es el yo. Y por otro lado, habría un problema profundo de lenguaje. Generalmente lo que entendemos en diferentes culturas, tradiciones, sobre lo que es la consciencia, lo que es el yo, lo que es el ego, lo que es el alma, es muy diferente. Entonces, tendríamos estos dos problemas. Tendríamos también un problema que es típico en la tradición meditativa. Se dice, en el Zen sobre todo, ¿no?, que la experiencia sería la luna y el contar la experiencia con palabras sería el dedo que señala la luna. Pero la mayor parte de la gente confunde el dedo con la luna. Fíjense que confundir el dedo con la luna no solamente tiene el problema de que no vemos la luna, que si nos diésemos cuenta de que no está, pues la buscaríamos, sino de que confundimos el dedo con la luna. Es decir, lo que tiende a hacer el ser humano es proyectar sus propias historias sobre la realidad, de manera que confunde la realidad y al final encuentra lo que quiere encontrar, pero no está ahí, la realidad, ¿eh? Es decir, ese dedo sobre el que proyectamos la luna no es la luna, es el dedo. Eso en la tradición meditativa se llama fabricación. Es decir, uno tiende a fabricar lo que se supone que tiene que encontrar en el proceso de meditación. Y eso produce grandes dificultades. Por eso a lo que les invito es a que vacíen su taza. También es otra famosa fábula en que un discípulo le pide a un maestro una enseñanza de un tema concreto y el discípulo le dice, sí, te daré la enseñanza, pero antes déjame que te invite a tomar una taza de té. Prepara el té, rellena la taza y cuando la taza está llena, sigue echándote. El discípulo inicialmente no dice nada por educación, pero como sigue echándote y se sigue derramando, no se lo dice al maestro, le dice, maestro, te das dando cuenta de que estás derramando el té. Y el maestro le dice, eso es lo que va a pasar cuando yo te transmita mi enseñanza. Como tu cabeza ya está llena de muchas ideas, no cabrán ideas nuevas. Esta es parte del problema también, ¿no? Cada uno tiene ya su visión del mundo que no está dispuesto a modificar y es difícil que pueda apreciar nuevas ideas. Entonces, lo que les voy a hablar, como les decía, es de si realmente el yo lo percibimos como realmente existe, ¿eh? Y vamos a jugar un poco con esto. Esto es un juego tradicional tibetano, que es intentar ver dónde está el yo. Es algo que se hace antes de empezar cualquier conversación o charla sobre este tema. Entonces, por ejemplo, en una primera situación, ¿no?, yo estoy aquí hablando con ustedes. ¿Dónde sienten ustedes que está el yo? Tóquenlo con las manos. ¿Dónde está el yo? Sienten que está aquí, ¿no?, que es el cuerpo. Es obvio, ¿no? Vamos a una segunda situación. Mírense la mano y ¿dónde está el yo ahora? Porque, claro, el yo podría estar sin la mano, ¿no? Si me cortan la mano, sigo siendo yo, manco, pero sigo siendo yo. Luego, ya no está tan claro, ¿no?, que las partes del cuerpo sean el yo. Pónganse en una tercera situación. Imagínense que están meditando, ¿eh? Si están realizando cualquier tipo de meditación, algo está observando los pensamientos y emociones, por ejemplo, que están pasando por la mente, ¿eh? Esa es la quinta esencia de lo que hacemos en la meditación. ¿Dónde está ahí el yo? La sensación que tiene la gente es que el yo es eso que observa y está separado de pensamientos y emociones, ¿no? Hay una separación entre algo que observa y esos pensamientos y emociones. Es decir, que ahí el yo sería lo que en la tradición meditativa llamamos el observador. Pero vamos a una cuarta situación, que es la que acaba de confundir, ¿no? Eso que observa, pensamientos y emociones, fíjense que a su vez puede ser observado por una especie de yo que podríamos situar como detrás de ese yo. Es decir, el yo que es el sujeto que observa pensamientos y emociones. Como comentábamos, la última parte era, una vez que lo que observa está observando esos pensamientos y emociones, este yo que observa, que es el sujeto que observa los objetos, pensamientos y emociones, podríamos convertirlo de nuevo en objeto.
Imagínense que generamos un segundo observador que está observando el primero desde cierta distancia y este yo deja de ser el yo, deja de ser el objeto de este segundo yo. Y así, en un proceso sin fin, podríamos llevar un tercero, un cuarto, etc. Eso, lo interesante no es hablarlo como lo estamos haciendo ahora, sino observarlo en el proceso de meditación, porque a uno le cambia la visión y dice, pues no está tan claro que el yo sea. Pero fíjense que el yo sería como el gran mago, ¿no? Si a mí me duele la pierna, digo, a mí me duele la pierna, al yo le duele la pierna, porque se está identificando ahí con el cuerpo. Pero si mi mente está triste, digo, yo estoy triste, porque mi mente se está identificando, ¿no? El yo se está identificando con la mente. Y así sucesivamente. Entonces, depende de con qué se identifique en cada momento, es lo que aparece y da esa sensación de yo. Entonces, ¿cómo se genera el yo? El yo se generaría, el yo biográfico, en los 3 primeros años de vida empieza el diálogo interno. El diálogo interno es esa charla que mantenemos con nosotros mismos continuamente, que la podrán escuchar ahora mismo, ¿no? Yo les estoy hablando y ustedes están pensando, ¿tiene razón, no tiene razón? Pues oye, para que se ha arreglado el micrófono o lo que sea. Esa charla es el diálogo interno. En algunas tradiciones se le llama la voz. Esa voz no para nunca. Esa voz empieza hacia los 2 o 3 años, cuando el niño o la niña empieza a hablar con los demás, empieza a hablar consigo mismo. Y hacia los 7 años, más o menos, esa charla está establecida y desde entonces no imaginamos que podamos estar sin hablar con nosotros mismos continuamente. Esta charla, este diálogo interno, sería lo que estructuraría el yo que a partir de ahora le vamos a llamar el personaje. Muy interesante, el personaje, ¿no? Entonces, esa charla continua es la que a mí me recuerda continuamente quién soy yo. Soy García Campayo, que tiene sus características, y a cada uno de ustedes pues lo suyo. Y es lo que produce esa sensación de que yo estoy aquí y allá está todo lo demás. Entonces, ¿qué sería el yo? El yo, y esto no solamente es una visión de las tradiciones espirituales, sino una visión de la psicología actual, sobre todo lo que se llama psicoterapias de tercera generación. El yo sería, por un lado, una serie de etiquetas y, por otro lado, una serie de estructuras. Si vamos a las etiquetas, cada uno de nosotros está más o menos identificado con unas 50 etiquetas, más o menos, aproximadamente, con bastante intensidad. Vamos a ver un poco esas etiquetas. Por un lado habría etiquetas físicas. O no lo soy rubio, soy moreno, soy guapo, guapa, lo que sea. En fin, características, tengo ojos azules, características que definen el aspecto físico del cuerpo. Habría un segundo grupo de etiquetas psicológicas. Por ejemplo, yo soy tímido, o yo soy simpático, yo soy extrovertido, yo soy introvertido, yo soy muy sincero, yo soy muy honrado. Observen todo ese tipo de etiquetas que pueden ser positivas o negativas, que hemos ido estructurando a lo largo de nuestra vida. Habría otro tipo de etiquetas que serían las de pertenencias a grupos. Por ejemplo, la profesión. Si uno le gusta mucho su profesión, pues es una etiqueta potente, ¿no? Yo soy psiquiatra, o soy profesor, o soy ingeniero, o soy lo que sea. Etiquetas, por ejemplo, de nacionalidad, ¿no? Por desgracia, actualmente vemos cómo estas etiquetas son muy estructurantes para mucha gente, o de ideología política, o de creencias religiosas, o de prácticamente cualquier característica a la que uno pertenezca dentro de un grupo. Pues soy del Barça, o soy del Madrid, o soy vegetariano, o soy ecologista, o medito, soy mindfulnero, que decimos nosotros, ¿no? Nos dedicamos a... Fíjense que esas etiquetas, de alguna forma, dan sensación de pertenencia, de que yo estoy ahí. Luego habría otro tipo de etiquetas que son las relacionales. Las relacionales son especialmente potentes. Por ejemplo, de pareja, de padres-hijos, de amigos. Si alguien es mi pareja, pues espero que haga ciertas cosas y que no haga otras, ¿no? Y también ella está esperando de mí lo mismo. Padres, hijos, lo mismo, ¿no? Esperamos ayuda incondicional, etcétera, con hermanos. Ese tipo de etiquetas son etiquetas muy potentes a las que estamos muy apegados. Y por último estarían los valores. Los valores serían cualquiera de esas etiquetas que para nosotros son sustanciales. Los valores se consideran como el último nivel del yo, lo más sutil dentro del yo, porque es lo que refuerza extraordinariamente al yo. Yo soy así, ¿no? Es muy interesante esto, ¿no? Por ejemplo, en psicoterapia, muchas personas
lo que te dicen es, sí, sí, doctor, yo sé que soy un desastre en mi forma de ser, pero yo soy así. Es decir, no me cambien, no, porque estoy así, porque mi identificación es absoluta. Fíjense también todo el tema del diálogo interno, la importancia que tiene. Una de las consultas más frecuentes en psicología o en psiquiatría es esta, la depresión, por supuesto, pero la tercera o así más frecuente es, doctor, deme algo para dejar de pensar. Porque no puedo soportarlo, para que esto se calle. Y no necesariamente porque los pensamientos sean negativos, sean depresivos, no, simplemente porque es agotador que esto esté hablando continuamente. No se puede soportar, ¿no? Esas serían las etiquetas. Les invito a que observen esas etiquetas porque luego vamos a ver cómo estas etiquetas tienen mucho que ver con nuestro sufrimiento. ¿Vale? Luego lo vemos. Pero también estaría la estructura. La estructura sería estos tres elementos. Por un lado, el cuerpo. El cuerpo es la identificación básica, ¿no? Es decir, todo lo que está aquí dentro soy yo y todo lo demás no soy yo, está fuera, ¿no? Otra identificación sería el nombre. ¿Qué les parece el nombre? El nombre es tremendo. Repitan su nombre mentalmente, cada uno suyo, fulanito de tal. Notan como un chute de energía, ¿no? Diciendo, ¡guau! Este soy yo. ¿Sí? Imagínense que todos nos llamásemos igual. Todos nos llamásemos Juan Fernández López. Perdón si hay alguno en la sala, pero hay que poner algún ejemplo. O si quieren, Javier García García. Imagínense que todos nos llamásemos así. No tendría mucha gracia, ¿no? El decir, Javier García García, y ese, y ese, y ese, y ese. Es decir, la identidad única que da el nombre es el chute del yo. Ser diferente, ser específico, es uno de los grandes temas del yo. Ya veremos que todos los temas es la coherencia. Y el tercero sería la memoria. La memoria es el recuerdo que hace que yo sienta que todos mis yoes de tiempos anteriores son este yo. Pero fíjense que esto es realmente discutible. Yo no sé ustedes, yo tengo 60 años, no me parezco en nada al que era cuando tenía 20 años, no solo físicamente, que ya me gustaría, sino psicológicamente, ni con el de los 40. Pero claro, como la memoria está ahí diciéndome que yo era ese y el otro, pues muchas de las tonterías, no sé ustedes, pero yo en mi caso muchas, que ha hecho mi yo de los 20, mi yo de los 40, tengo que justificarlas como sea, porque se supone que soy yo, ¿no? Pero yo sobre todo sería unas gafas de ver el mundo. Es la forma en que estructuramos el mundo y consideramos que es así. Vamos a hacer una primera práctica. Les invito a que cierren los ojos sin más, no hace falta ni que cojan ni que adopten una postura concreta. Y les invito a identificar 3 características suyas que les parezcan muy importantes. Tranquilos que no las vamos a compartir. Aquí morirán con nosotros esos secretos. Por ejemplo, no sé, pues soy muy sincero, soy muy honrado, soy muy lo que sea. Algunas 3 características que piensen que son muy definitorias de lo que son ustedes. Cuando las tengan, vayan abriendo los ojos, simplemente para que sepa que ya las tiene. Bueno, ya casi todo el mundo las tiene, ¿no? Imagínense que yo he dicho de mí mismo, por ejemplo, que soy muy sincero. ¿Vale? ¿Cómo piensan que será mi pareja? Muy sincero. ¿Por qué? Pues si no, no sería mi pareja. Porque es uno de los requisitos que yo voy a poner para poder considerarla mi pareja. No sé si porque es de lo primero que miro a la gente. Si esa fuese mi etiqueta, no sé si se ve la jugada. Miren las suyas y verán lo mismo. Es decir, si algo es nuclearmente importante para ustedes, pues su pareja, sus amigos, etcétera, pues normalmente algo de eso van a tener que tener, porque si no, no les van a considerar fiables. No sé si se ve la jugada. Es el yo, no deja de ser nuestra proyección del mundo sobre eso. Y eso es lo que voy buscando continuamente. Eso es algo tan potente que los que nos dedicamos a la psicoterapia, de alguna forma tenemos la obligación de habernos mirado eso, se llama contratransferencia, porque si no es con lo que vamos a etiquetar a la gente. No sé si me explico. Forma parte de los sesgos que vamos a tener cuando nos relacionamos con la gente. Pero esos sesgos los tenemos todos, ¿no? Alguien aparece por la puerta y ¿cuánto tardan en decidir si les cae bien o mal? 30, 60 segundos. Está estudiado, como todo en psicología, ¿no? Eso le llamamos etiquetado. Pero fíjense que es fascinante, porque realmente yo siempre digo que los seres humanos no pensamos, sino que buscamos razones para seguir pensando lo que ya pensábamos. Esto es muy diferente, Es decir, si alguien me cae mal de entrada,
lo que dicen los estudios es que tiene que hacer 5 cosas bien, según mis criterios, seguidas, para cambiar la idea que tengo sobre él, algo que es casi imposible. Si me ha caído bien, sin embargo, basta con que haga 3 cosas mal, no 5, bien. Habrá 3 cosas mal para tirarlo del pedestal. O sea, es mucho más difícil que la gente nos caiga bien y se mantenga. Ahora, si nos ha caído mal, eso ya está. Esta sería la práctica que hemos hecho. Entonces, ¿cómo se mantiene el yo? Les invito simplemente a que reflexionen, a jugar con esto. No se crean nada de lo que yo les cuento. Eso lo digo siempre en las charlas, no se crean nada de lo que cuento, pero miren a ver si esto sería aplicable. Los 2 elementos que se consideran básicos para mantener el yo serían estos: el diálogo interno, esa charla que mantenemos con nosotros mismos, y la biografía. El diálogo interno no es cualquier cosa. El diálogo interno siempre se ha considerado la entrada a la espiritualidad, el silencio. Cuando se dice el silencio es la voz de Dios, o el silencio es clave en los retiros, si han hecho algún retiro, da igual, de cualquier tradición. El silencio simplemente es como la excusa externa, el silencio externo, para conseguir el silencio interno. Es decir, para que esto no hable. Cuando esto no habla es cuando uno se conecta con todo lo demás. Lo que pasa es que para mucha gente es casi inimaginable. Nosotros cuando damos cursos de mindfulness o de meditación, les decimos que es una experiencia posible con entrenamiento el que esa charla interna se calle. No se lo creen, dice, eso es imposible. No, es entrenamiento. Es entrenamiento en meditación, ¿vale? Entonces, el diálogo interno produciría estos 2 problemas, ¿no? Por un lado, la importancia personal. La importancia personal sería la tendencia que tenemos todos a identificarnos con una serie de etiquetas, ¿sí? No sé si están de acuerdo, o las que hemos comentado anteriormente, convencer al resto de que esas etiquetas son las buenas, es decir, convencer al resto de que mi ideología, ya sea política, religiosa, mi país, mi profesión, son los buenos. Eso lo llamamos polarización ahora, ¿no? Y que además yo cumplo bien con esas etiquetas, que yo soy un buen profesional, una buena persona, un buena lo que sea. No sé si me explico. El esfuerzo que dedicamos a eso es tremendo. Pueden observar el esfuerzo con el tiempo que están hablando consigo mismos de ese tema. Imagínense que, por ejemplo, yo qué sé, la profesión fuese para mí muy importante, estaría todo el tiempo hablando conmigo mismo de eso. Y también hablando con los demás de eso. Seguro que conocen personas que están siempre hablando de sus hijos, por ejemplo, o de su profesión, o de su lo que sea. Tiene que ver con esto, porque son sus etiquetas que les estructuran y están continuamente hablando con ellos mismos y con los demás de esto porque no pueden evitarlo. Les invito a que vean eso, porque todos tenemos, aquí se cumple un principio que es muy conocido en el mundo de la empresa, que es el principio de Pareto, que dice que el 20% de las causas produce el 80% de los resultados. Aplicado a esto, lo que vendría a decir es que 4 o 5 etiquetas de las nuestras nos produce la mayor parte de nuestro esfuerzo, de nuestro sufrimiento, luego vamos a ver por qué se produce el sufrimiento, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia personal viene de la identificación con las etiquetas, ¿no? Luego analizaremos. Y la autorreferencia sería la tendencia que tenemos a interpretar todo lo que ocurre en relación a nosotros. Alguien pasa por la calle que conozco, no me saluda, inmediatamente la mayor parte de nosotros pensamos, no me ha saludado a mí. En vez de pensar que está tan preocupado por sus propios temas como cada uno de nosotros, que simplemente no me ha visto, yo me lo tomo personalmente. El tomárselo personalmente es una de las características típicas del yo, que se lo toma todo personalmente. No me ha saludado a mí. Pues se va a enterar, pero no voy a saludar a él. ¡Hala! ¿No? La autorreferencia llega a niveles increíbles, ¿no? El otro día tenía que dar una charla fuera y el tren se retrasó como suele ser habitual últimamente. No sé si están viajando a Madrid o Barcelona, pero es continuo. Y me acuerdo que la señora que tenía al lado me dice, pero ¿se ha dado cuenta? Me ha llegado el tren tarde, ¿no? Como decir, digo, pero hombre, no es que lo hagan para fastidiarle a usted. Simplemente, ¿no? Renfe llega tarde sistemáticamente y se monta en un tren suyo. Sin más, ¿no? Tal. Entonces, fíjense que la autorreferencia puede llegar hasta incluso a fenómenos naturales. Yo tengo personas conocidas que dicen, me está lloviendo hoy, que es el día de lo que sea, ¿no? Que tengo que salir. Es una autorreferencia absoluta, ¿no? El diálogo interno hace eso. Pero luego está la biografía. La biografía es fascinante también, como les decía anteriormente, ¿no? Porque conecta esos yoes. ¿Qué nos parecemos al que éramos hace 20 años, 40 años? Pues en nada, en el nombre,
y en el cuerpo bastante más envejecido, y sobre todo la memoria es la que produce ese pegamento, ¿no? Y esto nos ocurre muchas veces, por ejemplo, en las parejas, ¿no? La persona con la que hace 20 años me emparejé y que era clavado a mí, teníamos la visión del mundo exactamente igual, estábamos perfectamente unidos, etcétera. 20 años después, cada uno ha evolucionado de forma muy diferente y nos miramos y no nos reconocemos, ¿no? Y decimos, ¿qué nos une ahora? Pues es que, claro, los yoes no tienen nada que ver de los de ahora con los de hace 20 años. Y eso se ve muy fácilmente. O si ustedes hace tiempo, a mí me pasa con frecuencia, me pasaba más antes porque ya no pregunto, ¿no? Si hace tiempo que no ves a un amigo, digamos 10 años, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Empieza a preguntarle, ¿y qué tal tu mujer? Y dice, ¡buah, me divorcié hace 5 años! ¿Qué tal el trabajo? Bah, esa empresa la dejé ya. ¿Vives tal? No, buah, vamos. Entonces, bueno, pues cuéntame quién eres. Porque ya no te pareces en nada a la persona que yo te conocí hace 5 años o 10 años, ¿no? Yo ahora generalmente hago preguntas abiertas, ¿no? ¿Qué tal todo? ¿No? Y ya contará, porque claro, ¿no? Pero otra de las funciones de la biografía es explicar las incoherencias. Las incoherencias es fascinante, ¿no? Es decir, todos nosotros hemos hecho cosas en la vida que ahora no haríamos, ¿no? De mayor o menor calibre. Pero y hemos dado bandazos, ¿no? Hemos dado grandes cambios. En psicología le llamamos rupturas biográficas. Es decir, que es como que se rompe algo, ¿no? Y no cambia mucho. Pero todos nosotros nos justificamos todo eso con la biografía. Pero fíjense que la biografía no es lo que nos ha ocurrido, sino lo que nos hemos contado de lo que nos ha ocurrido, vamos, algo que no tiene nada que ver. Entonces, ¿no les ha pasado que a veces una amiga o un amigo les cuenta por qué hizo tal cosa y ustedes piensan, pero ¿cómo se podrá creer esto? Pero se lo cree, claro, porque se lo cuentan ellos y a nosotros nos pasa lo mismo. Se ve verdad lo que estoy diciendo. Uno es capaz de justificar cualquier cosa. Yo siempre cuento como anécdota, ¿no? Que hace años estuve en las 2 cárceles principales de Aragón, ¿no? Haciendo un curso de mindfulness, pero también de otros temas, ¿no? de salud psicológica, etcétera, etcétera. Y eran módulos de educación, es decir, que la gente era súper amable, era muy agradable estar allí, etcétera. Y como teníamos buena relación, pues cuando ya llevábamos varias sesiones, etcétera, les pregunté, ¿por qué estáis aquí? Una pregunta amplia, ya había varias personas. Y claro, cada uno de ellos, como el 90% o más, contaba que estaba ahí por errores del sistema. No sé si me explico, ¿no? La policía se equivocó, alguien les metió droga, los amigos le fallaron, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que si tuviésemos que hacer caso a la historia que contaban, el sistema judicial español habría que darle puerta. ¿Por qué? Porque todo el mundo nos contamos historias de ese tipo. Aquí pueden parecer extremas, ¿no? Porque la situación es extrema, pero nosotros nos contamos cualquier barbaridad para explicar las incoherencias, porque uno de los objetivos principales del yo es la coherencia. Lo que intenta es ser coherente y por eso nos explicamos lo que sea. Entonces les invito a hacer una pequeña práctica. Les invito a que cierren los ojos y observen alguna de las grandes incoherencias que han hecho en su vida, de los grandes cambios de rumbo, ¿no? Hacía tal cosa y de pronto me puse el mundo por montera y hice tal otra cosa, etcétera, etcétera. ¿Algún cambio sustancial que hayan hecho en su vida? Si lo tienen ya seleccionado, les invitaría a ver cómo lo cuentan a otra persona. De nuevo, no vamos a contar nada a nadie, tranquilos. Pero sobre todo lo que quiero que vean es que los seres humanos somos capaces de explicarnos lo que sea, de razonar lo que sea, de justificar lo que sea sobre nosotros mismos. Porque eso forma parte de la estructura del yo. El intentar justificar nuestra historia. ¿Vale? Les dejo unos segundos y seguimos. Fíjense, vale la pena. En psicoterapia muchas veces lo que hacemos es intentar ver esas contradicciones tan increíbles, ¿no? Que a veces hacemos los seres humanos sobre cosas que nos han pasado y que justificamos. ¿Vale? Quería ver cuáles serían los sufrimientos que nos produce el yo. Ya voy acabando, en 10 minutos acabo. Fíjense en los sufrimientos que nos produce el yo, son tremendos. Por un lado, producidos por las etiquetas, por otro lado, producidos por la biografía. Hablábamos del esfuerzo y el tiempo que nos lleva el defender nuestras etiquetas. Esto es lo que se llamaba importancia personal. Ese es el juego principal de nuestra vida, el intentar defender nuestras etiquetas,
e intentar convencer a todo el mundo de que yo soy majísimo, en diferentes ámbitos. No sé si están de acuerdo. De que mis ideas, de que mi tal, de que estas son las buenas, de que yo soy así, de convencerme a mí mismo también, mediante el diálogo interno, de convencer a los demás. Yo lo que les invito es a observar el contenido de su diálogo interno. Esto es algo nuclear que hacemos en meditación, es decir, ¿de qué hablan con ustedes mismos? Si observan el diálogo interno, ¿de qué hablamos con nosotros mismos? Se puede resumir en un solo tema, de mí mismo. ¿No? De mis amigos, de mi familia, de mi trabajo, de mis problemas, de mi país, de mí, yo, mí. Quiero decir, nadie de nosotros pierde un segundo en pensar en otra persona si no tiene relación directa con nosotros, ¿no? Pero más allá de eso, que ese es el contenido, y esa es parte de por qué estamos tan separados del mundo. Porque claro, estar hablando con nosotros mismos todo el tiempo, ¿están de acuerdo, no? El diálogo interno, sobre nosotros mismos, porque no hay otro tema, produce como la gran neurosis del ser humano, y es sentir que yo soy el centro del mundo, lo que sentimos cada uno de nosotros, y que todo lo que ocurre está relacionado con nosotros. Entonces, lo que os invitaría es a observar de qué habláis con vosotros mismos. Los temas que se repiten son las etiquetas que estamos intentando defender. Si yo siempre estoy hablando conmigo de mi profesión, o de mis hijos, o de lo que sea, estas son las etiquetas que estoy intentando defender, que soy una buena madre o padre, que soy un buen profesional, que soy una buena persona. No sé si se ve. Y lo que os decía, hay como 3 o 4 etiquetas que, si no tuviésemos la necesidad de estar defendiendo esas etiquetas, no habría diálogo interno. El diálogo interno se cae a cachos, porque este es el juego básico al que jugamos, ¿vale? Entonces, observad el esfuerzo y el tiempo, tanto a nivel de diálogo interno como de diálogo con los demás, y también las emociones negativas. Esto os invito también a que lo veáis. Cuando aparezca una emoción negativa, generalmente en las relaciones interpersonales, ¿no? Estoy con alguien y alguien me dice algo y me sabe fatal, nada especial. Eso supongo que nos pasa todos los días varias veces. Observad que siempre hay una etiqueta del yo que se desafía. Si no, no se produciría la emoción negativa. ¿Me explico? Imaginaos que alguien me dice, oye, es un pésimo profesional. Como yo estoy muy identificado con mi profesión, me produce malestar. O si mi hijo, por ejemplo, no está cariñoso conmigo. No de forma explícita, pero sí implícita, está desafiando la etiqueta de que soy... ¿Qué etiqueta desafía eso? Mi hijo les decía, no está cariñoso conmigo. ¿Cuál es la etiqueta que desafía? La de que soy un buen padre, ¿no? Me sabe mal porque en el fondo lo que me está, de alguna forma, diciendo es... No estás haciéndolo bien como padre, no sé si se ve la jugada. Siempre hay una etiqueta que está relacionada, porque si no estuviésemos identificados con la etiqueta, no se produciría la emoción negativa. Este es uno de los temas que trabajamos con insistencia. Imagínense que a mí me dicen, eres un pésimo torero. Yo diría, pues sí, malo, malo. Imagino que a la mayor parte de ustedes también, ¿no? Dice, de torera, pésima. Pues sí, ¿no? Eso... Porque no estoy para nada identificado con esa etiqueta. O sea, me dicen, eres un pésimo astronauta. Pues sí, claro, no. Astronauta no ha sido mi vocación principal. No sé si se ve. Eso sería uno de los temas importantes, las emociones negativas y el esfuerzo y el tiempo. Lo que les invito es eso, a ver lo que se repite y a ver el origen, las etiquetas que desafían cuando aparece una emoción negativa. Y por otro lado está la biografía. La biografía tiene 2 elementos que producen bastante sufrimiento. Por un lado estaría la profecía autocumplida. La profecía autocumplida es un elemento muy conocido en psicoterapia, que consiste en lo siguiente. Imagínense que yo he tenido 3 parejas anteriormente y me he ido fatal con ellas, ¿no? Y me gusta una 4ª persona y pienso, ¡buah! Me va a ir igual de fatal que con nosotras, ¿no? Y empezamos a salir y tal, pero como yo en el fondo estoy esperando que eso ocurra, es una especie de expectativa inconsciente, pues voy a interpretarlo todo. Uy, cómo me mira como la tercera antes de dejarme. La voy a dejar yo antes de que me deje ella. Eso es lo habitual, lo que les estoy contando no es una broma, es la conducta habitual que hacemos los seres humanos. Entonces, eso produce un sufrimiento tremendo. Eso sería la profecía autocumplida. Como yo estoy, anteriores veces me ha pasado mal, el diálogo interno es el pasado interfiriendo en el presente. Fíjense, si yo no tuviese ese diálogo interno, esa charla continua, cuando saliese con esta 4ª persona, sería como si fuese la primera vez que salgo con alguien.
Pero claro, no puede ser, porque mi diálogo interno está ahí. No puede ser porque no estoy entrenado, no porque no se pueda. No se puede porque no estoy entrenado en meditación, etc. Y luego estarían los proyectos de carencia. Los proyectos de carencia es un tema fascinante y que cada vez vemos más, ¿no? Son proyectos que da igual el contenido, que decir, puede ser de cualquier tema. A veces el proyecto puede ser, digamos, más egocéntrico, ¿no? Puede ser crear una empresa o hacerme rico, ¿no? Algo más de beneficio propio. Pero a veces son proyectos muy prosociales, muy de montar una ONG, hacer algo por alguien, tener hijos, porque lo que convierte un proyecto en proyecto de carencia no es el contenido, es la forma en que se hace. La forma en que se hace es hipotecando absolutamente todo lo demás en la vida. ¿Lo explico? Es decir, si yo me dedicase a esta empresa o esta ONG, etcétera, no dedicaría tiempo casi a mi pareja, porque esto me ocupa todo el tiempo. No dedicaría casi tiempo a mis hijos si sería un padre ausente, porque este objetivo dedica todo el tiempo. No tendría que ser amigos fuera de esta actividad, porque todo el tiempo está dedicado a eso. No tendría aficiones, etcétera, etcétera. Mucha gente se dedica a estos proyectos de carencia, les llamamos así porque es como lo que justifica el yo. A estos proyectos de carencia toda la vida y puede llegar a mantenerse toda la vida y se muere y ahí está el proyecto de carencia. Pero estos proyectos de carencia se notan mucho cuando en algún momento, por las circunstancias de la vida, que son siempre cambiantes, no hace falta que les diga, el proyecto de carencia se va a pique. La ONG se va a pique, el trabajo desaparece, los hijos se van de casa, ¿no? Proyecto normal, etcétera, etcétera. Y entonces el yo se dice, ¿cuál es mi sentido ahora? ¿Qué hago ahora con mi vida? Porque he dedicado toda mi energía a eso y he alterado todo lo demás, pareja, hijos, relaciones, etcétera, etcétera. Y mucha gente entra en unas depresiones tremendas, porque no son depresiones normales, son depresiones existenciales. Algo parecido a eso, que tiene que ver con el proyecto de carencia, es lo que los expertos llaman la crisis de los 50 años. Hay varias crisis, luego si quieren hablamos de algunas de ellas, la de los 40, la de los 50, la verdad es que estamos siempre en crisis los seres humanos, ¿no? Pero la crisis de los 50 años tendría que ver con el hecho de que mucha gente ha conseguido casi todo lo que ha adquirido en la vida. ¿Me explico? Ha llegado lejos a nivel profesional, tiene una familia, todo perfecto, etcétera, etcétera, ¿no? Ya ha conseguido casi todo, eso lleva un tiempo, por eso suele ser hacia los 50 años. Y dice, ¿y ahora qué? No sé si me explico. Ya ha conseguido todo lo que tenía que conseguir en la vida. ¿Y ahora qué? Y generalmente lo que hacen es volver hacia adentro, volver hacia más aspectos espirituales o interiores, porque ven que fuera está todo conseguido. Fuera no está la felicidad. Eso serían los proyectos de carencia. Es fascinante porque en este momento cada vez se ve más. Les invito a que lo vean también en su entorno. Vamos a hacer un momentito esta práctica de las etiquetas. Les invito a que cierren los ojos y recuerden alguna situación reciente, la última semana, no hace falta que se vayan a muy antiguo, en que han tenido cualquier roce con alguna persona y se han sentido mal. Les ha producido un cierto malestar. Eso sería una emoción, que produce malestar, una emoción negativa. Lo que les invito es a que recuerden qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijeron e hicieron las otras personas, qué fue lo que dije y hice yo. De ahí surge esa emoción negativa. Pero lo que les invito es a ver cuál fue la etiqueta de ustedes que desafió. Esto vale la pena darlo. Porque siempre hay una etiqueta. Si la otra persona me dice, yo qué sé, no eres una persona fiable, me has mentido, está desafiando mi sinceridad, o no esperaba esto de ti, está desafiando mi etiqueta de buen amigo, de buena persona. Observen que hay una etiqueta del yo que se desafía, y eso es lo que produce el malestar. La menor identificación con esas etiquetas disminuiría mucho ese malestar. ¿Okay? Pueden abrir los ojos y volvemos, les invito a poder ver todo eso. Y fíjense que hemos hablado del sufrimiento individual, pero el sufrimiento colectivo también estaría ligado a esto, ¿no? Vivimos en momentos de gran polarización. Lo que nos polariza son esas etiquetas del yo, ¿no? Mi ideología política, religiosa, nacionalidad, lo que sea, llevada al extremo. Siento que esa es la buena y que los demás están equivocados. Eso produce la polarización, que si sigue puede generar el fanatismo. Y hay muchos estudios ahora sobre este tema porque, claro, es un tema muy candente en la sociedad actual, y ese fanatismo puede llevar fácilmente al terrorismo o a la guerra. Muchas de las guerras se generaron por esto, se generan por temas de ideología política, ideología religiosa, nacionalismos, etcétera, etcétera. El sufrimiento colectivo ligado a estas etiquetas también es impresionante.
¿Cómo se deconstruye el yo? Habría como dos elementos, ¿no? La psicología, como les decía, en los últimos años está muy interesada también por este tema, sobre todo las terapias de tercera generación. No hablan de deconstrucción, hablan de desidentificación, ¿no? De que no tenemos que identificarnos tanto con estas etiquetas, ¿vale? En algunas tradiciones espirituales, sobre todo orientales, lo que es budismo, taoísmo, Vedanta, Advaita, se habla estrictamente de deconstrucción, deconstrucción que daría paso a lo que se llama ahí no dualidad. En uno de los libros insisto mucho sobre eso, pero aquí solo hablaré de la desidentificación, digamos, lo que la psicología recomendaría para sufrir menos, ¿vale? De hecho, hay bastantes estudios, ya ven, este es un manual de Oxford, hablando de esto, ¿no? De el hipoego. Yo en plan de broma le llamo el poco yo, ¿no? Poco yo. ¿No? Eso produciría mucho menos sufrimiento si fuésemos capaces de ir hacia ahí. Entonces habría varios tipos de meditaciones que tienen que ver con esta disminución del yo. Les voy a invitar a que hagamos una última práctica para que vean un poco lo que sería esa sensación de disminuir el yo. Las meditaciones estándar, las que habitualmente utilizamos, que son las atencionales, la forma que tienen de disminuir ese yo, y está muy estudiado, es lo que se llama el cuarto mecanismo de acción de mindfulness, de las meditaciones atencionales, es que como disminuyen el diálogo interno, esa charla que mantenemos con nosotros mismos, fíjense que el yo es mucho menos potente. Pero claro, yo como estoy todo el día hablando conmigo mismo, me recuerdo a mí mismo a todas horas que soy psiquiatra, que soy español, que tengo tal ideología, que hago esto, que hago lo otro. No sé si lo ven. Todo eso se mantiene porque yo estoy todo el rato hablando conmigo mismo. Pero si no estuviese hablando conmigo mismo, si estuviese en silencio interno, la sensación de todas esas etiquetas iría diluyéndose progresivamente. Yo no estaría tan necesitado y tan insistente en defender esas etiquetas, pero las mantengo por esa charla continua que mantengo conmigo mismo. Las meditaciones generativas, por ejemplo, lo que es todo lo que tiene que ver con compasión, un elemento que está en casi todas las tradiciones espirituales, pero que ahora en psicología se está trabajando mucho. La terapia de compasión se llama así. Terapia de compasión hacia nosotros mismos, porque generalmente somos nuestros peores enemigos. No sé qué tal se tratan ustedes a sí mismos, pero en general nos tratamos bastante mal. Y claro, como nos tratamos tan mal a nosotros, de forma natural tratamos mal al resto de la gente. Porque es difícil utilizar dos varas de medir. La gente que es muy autoexigente va a ser también muy exigente con los demás, etcétera, etcétera. Estas meditaciones compasivas lo que hacen es disminuir esa tendencia autocentrada que es característica de la mente humana, y cada vez incorporar más a otros seres humanos, a otros seres vivos, con lo cual se disminuye esa sensación de ello. Y por último estarían las meditaciones deconstructivas que trabajan específicamente sobre esto. Les invito a que hagamos una concreta, nos va a llevar 5 minutos y luego pasamos a preguntas porque con eso terminaremos. Entonces les invito a que cierren los ojos un momento y que sienten que están al lado de un fuego, de un hogar. Hoy hace frío, así que es a gustito, ¿no? Donde hay unos leños al lado de nosotros y vamos a ir cogiendo cada una de estas etiquetas conforme las vamos nombrando y las vamos a ir soltando, las vamos a ir tirando al fuego. Lo que quiero que vean es el aferramiento que tenemos hacia estas etiquetas. Ahí van a poder verlo, el aferramiento que tenemos hacia esas etiquetas. Vamos primero con aspectos más biológicos, como por ejemplo el género. Fíjense que el género, por supuesto, es un dato biológico, pero también es una visión del mundo. Mucha de nuestra estructura a veces puede estar ligada a eso. Imagínense que con un gesto quitan la etiqueta de pertenecer o no a un género y sienten que no pertenecen a ningún género específico. Observen las dificultades en cada una de las etiquetas. Vamos a la edad. La edad, de nuevo, es un dato biológico y generalmente lo que nos ocurre es que estamos muy identificados con nuestra generación. Casi todos pensamos que nuestra generación es la que más ha trabajado, la que peor lo ha pasado, la que más ha tenido que luchar en el mundo, etcétera, etcétera. Cojan esa etiqueta como si fuese una careta y échenla al fuego. Y a partir de ese momento es como si no tuviesen ya edad. No pueden precisar si tienen 20, 40 o 60 años. Porque realmente la mente no lo tiene, el cuerpo sí, pero la mente no tiene una edad específica. Vayan a otros tipos de etiquetas. Por ejemplo, la profesión. Imagínense que, de nuevo, es una careta, la tiran al fuego y no tienen una profesión específica. Les pasa como a muchos emigrantes, ¿no? Cuando van a otro país que no se les reconoce su formación, sus estudios y tienen que empezar de cero. Tiren
las etiquetas, por ejemplo, de ideología política o de creencias religiosas. Aunque no tengan ninguna ideología política, sean apolíticos o no tengan ninguna creencia religiosa, eso no deja de ser una etiqueta, es no tener creencias. Cojan eso y échenlo al fuego. A partir de ahí no hay ninguna creencia específica, ni a nivel político, ni a nivel religioso. Echen al fuego también la nacionalidad. Observen la dificultad que muchas veces tenemos, ¿no?, con muchas de estas etiquetas, y a partir de ahí se sentirían ciudadanos del mundo. Desde el espacio no hay fronteras en la Tierra. Es una cosa que han creado los seres humanos y que están cambiando continuamente con los años. Y así vamos a ir tirando cualquier etiqueta que sintamos que para nosotros es muy importante. Si soy vegetariano, o si soy ecologista, o si medito, o si soy de Madrid o del Barça, o si lo que sea. Cogen esas etiquetas y tírenlas, observen la dificultad, la resistencia que tenemos para gestionar esas etiquetas, ¿no?, para desidentificarnos de ellas. Y cojan otros tipos de etiquetas, por ejemplo, las relacionales, lo que les decía. Nosotros estamos muy estructurados a pensar, esta es mi pareja, estos son mis padres, estos son mis hijos, y eso produce un apego muy especial, una expectativa muy específica sobre las personas que les ponemos esa etiqueta. Un mundo donde esas etiquetas no fuesen tan intensas, lo que haría sería que nosotros sentiríamos que deseamos la felicidad de todos los seres, de todos los que están a nuestro alrededor, independientemente de la relación que tengan con nosotros. Porque fíjense que lo que nosotros hacemos con esas etiquetas es generar una expectativa. Estos hijos, estos padres, esta pareja, se tienen que portar bien conmigo, porque yo soy su padre, su pareja. Imagínense que tiramos esas etiquetas son difíciles, ¿verdad?, porque estamos muy apegados a ellas, y iríamos a las últimas etiquetas, que son los valores. Piensen en sus valores. Son valores que han elegido, valores que muchas veces son cambiantes a lo largo del tiempo, valores que a veces tienen componentes culturales. Échanos al fuego y fíjense que todavía quedarían algunos de los elementos del yo. El nombre y la memoria. Imagínense ahora que tienen un accidente de tráfico raro, pero que a veces ocurre, en que el individuo pierde todos sus recuerdos, pierde toda su memoria biográfica. Y no saben quiénes son, no saben cómo se llaman, y no tienen ningún recuerdo de toda su vida. Esto les ha ocurrido en un país extranjero, estaban solos, se ha quemado la documentación, no hay forma de identificarles. Al final en ese país les dan un nombre cualquiera, Juan Fernández González, o Juana Fernández González, y no tienen ningún recuerdo de ustedes de toda su vida. ¿Dónde estaría ahí el yo? Sin ese nombre, sin esa biografía. Les dejo unos segundos simplemente para que se planteen otras posibilidades, ¿no?, de que esta visión que tenemos del yo igual no es tan estructurada. Poco a poco pueden ir abriendo los ojos. Y como les decía, ya estamos terminando y volveríamos al juego tibetano del principio, ¿no? No sé qué tal les ha ido encontrando el yo cuando lo hemos hecho por primera vez. Supongo que ahora todavía estará más confuso el tema. Y lo que se suele decir en estos casos, lo que suelen decir, ¿no?, los maestros de meditación, cuando el discípulo le pregunta dónde está el yo, es: sigan buscando. Nada más. Muchas gracias. No sé si quieren comentar algo. Sí, sí. El tema es complejo, como ven, ya les he dicho desde el principio que no era un tema sencillo, pero es un tema muy interesante, ¿no?, porque permite tener una visión diferente de la que solemos tener habitualmente, de nosotros mismos y del mundo. Les decía que hay toda una corriente ahora en psicología en este sentido, ¿no?, porque una menor identificación con esas etiquetas del yo disminuiría mucho el sufrimiento que experimentamos los seres humanos, que tiene mucho que ver con las etiquetas. Sí. ¿Hay una pregunta ahí al fondo? Sí. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la charla, porque me ha fascinado, la verdad. Gracias. Bueno, pero me he quedado muy confusa porque, no me claro, extraña. yo tengo unas etiquetas que pa' qué.
¿Una, perdón? Etiquetas. Unas etiquetas, sí, como todos. Entonces, como todos. al reflexionar sobre el último problema que he tenido de tantos, pues tengo un problema y no sé cómo arreglarlo. Me quito la etiqueta de súper buena trabajadora y súper buena compañera porque tuve un problema con mi compañero y ¿qué pasa? Me quedo como una pringada porque es un capullo. Perdona, pero es que es lo que pasó. O sea, se pasó... Vale, entonces, reconozco mis etiquetas. Yo soy muy buena compañera, soy muy buena trabajadora. Y me has dado por tal delante de todo el equipo. ¿Qué hago con él? Me quito las etiquetas, pero ¿qué hago? Pues me gustaría que me dieras una luz, por favor. Claro, sí, sí. Si la etiqueta cada vez pesa menos en ti, no te van a poder insultar. No sé si es lo que te decía con lo de torero, ¿no? O sea, me dicen, eres pésimo torero. Sí, ¿no? Es decir, cuando se va perdiendo la identificación con las etiquetas, no es tan importante lo que te diga el otro, porque realmente el otro es incapaz de generarnos una emoción. Somos nosotros los que nos generamos la emoción en base a lo que dice el otro. No sé si me explico. Yo ahora estoy bastante menos identificado en general con las etiquetas. Si alguien me dice, ¿eres un buen psiquiatra? Pues gracias y tal, pero no me dice nada especial. Pues si me critica, pues lo siento, pero no me dice nada especial porque no hay una especial identificación con las etiquetas, con lo cual no se genera todo ese movimiento emocional que describes, ¿no? Yo creo que el tema no es lo que hace el otro, sino lo que haces tú. Claro, pero como para ti, bueno, para mí eso es importante, es como claro, la construcción que tú haces de... claro, pues entonces es que le haces mucho caso al yo ese que tenemos que deconstruir, ¿no? Claro. Porque te duele un montón, sí, porque sí, es que vamos. Sí. Hay técnicas para eso, que no nos da tiempo, pero mira, algo de lo que te puede ayudar es lo siguiente. Yo unos comentarios que suelo hacer siempre a la gente, en los cursos y tal, quiero decir, porque a todos nos ha pasado lo mismo, es una pregunta de este tipo. ¿En qué os habéis especializado ya desde pequeños para que os quieran? Es un temazo. Porque todos nos hemos especializado en algo, yo el primero. Y generalmente eso pasa a ser una de las etiquetas principales que nos produce todo este movimiento, y muchas veces pasa a ser la profesión. ¿No? Entonces, el poder ver cómo el deseo último del ser humano es que le quieran, que le reconozcan, y las etiquetas son el vehículo que nosotros desde pequeños identificamos. Si hago mucho de esto, me querrán, ¿me explico? Las etiquetas son importantes porque se supone que era lo que seguramente nuestros padres querían o valoraban, y como el niño o la niña pequeña lo que quiere es que le quieran los padres como sea, pues se especializa en lo que se supone que van a quererle. Con el tiempo lo que es importante es darse cuenta de que hagas lo que hagas, va a haber un porcentaje de gente que no te pueda ver, un pequeño porcentaje que le caes bien, y la gran mayoría le eres indiferente. No es broma, ¿no? Entonces, claro, si uno tiene la expectativa de que tiene que caer bien a todo el mundo, es una lucha titánica. Si simplemente acepta que a ese compañero de trabajo, pues bueno, que será un capullo. Bueno, si es un capullo, casi todo el mundo estará de acuerdo en que es un capullo, no tienes tú que hacer nada especial. No, claro, porque a veces lo que pasa es que es mi capullo, no sé cómo decirte, ¿no? Pero a los demás no les parece tanto un capullo. Y eso es lo que nos enfada, porque decimos, pero ¿cómo no se pueden dar cuenta de que es un capullo? Pues porque las relaciones que establecemos cada uno de nosotros con cada uno de los otros es absolutamente diferente. Mi mejor amigo seguro que tiene muy buenos enemigos, ¿no? Y mi peor enemigo seguro que tiene bastantes buenos amigos. ¿Cómo es posible? Porque lo que se establece es una relación específica, ¿no? Entonces, yo te diría, observa la etiqueta, intenta desidentificarte de la etiqueta, esa persona seguirá siendo así, pero ya le va a caer a él todas las consecuencias de eso, si es un capullo y va trabajando así con todo el mundo, ¿no? Tú intenta generar... Haz lo que tengas que hacer, pero generar el mínimo movimiento emocional posible, ¿no? Y la identificación con las etiquetas, seguro que vas a ver que eso se ha repetido otras veces anteriormente. Sí, ¿no? Pues gracias, lo intentaré. Vamos a ver si me quito la etiqueta esa. Todos tenemos muchas, pero lo que es importante es ver cuáles son las más importantes y ir disminuyéndolas. No, porque no te sufras, porque realmente sufres por una situación de esas. Y ese es el tema. Ese es el tema. Lo que no pude evitar yo, la última. Alguien que no está tan identificado con las etiquetas no sufre tanto, fluye. En la tradición meditativa se habla de que esas expectativas, porque fíjate que la etiqueta no dejaría de ser una expectativa de que te reconozcan la etiqueta, es una expectativa. Esas expectativas se les llama la cuña. La cuña son las expectativas.
como yo quiero que el mundo sea de cierta forma, ¿no? Y el mundo generalmente no es como yo quiero, a veces sí, pero muchas veces no. Esa expectativa es como una cuña. ¿Sabéis lo que hace una cuña con una rueda que está girando, no? Roza, roza, roza. Eso es lo que nos pasa a los seres humanos continuamente, que estamos continuamente rozando porque tenemos muchas expectativas sobre cómo tienen que ser las cosas. Si pudiésemos tener mayor aceptación y estar más abiertos, no tener tantas expectativas, fluiríamos con mucho menos sufrimiento. Pero claro, como todo tiene que ser como yo quiero que sea, no solamente sufro cuando ocurre, sino que esa es la razón de que estemos continuamente con diálogo interno. O se lo hace el diálogo interno. El diálogo interno es simplemente estar continuamente pensando para que las cosas sean como yo quiero que sean. A ver si mi marido hace esto que tiene que hacer. A ver si mi hijo estudia y no pega palo. A ver si mi jefe me reconoce que soy el que más trabaja. A ver si todo sale como yo quiero que salga. Y es un proceso... Claro, sí, y te ocupa tiempo, porque se lo he contado a mi hermana y os lo cuento a vosotros ahora. Aún encima me lo traigo al capullo aquí ese es a un la buen conferencia. ejemplo. Pues tú imagínate el tiempo que te ocupa a ti dándole vueltas a eso. Pues eso, tremendo, la verdad. De eso estábamos hablando. Si pudieses desidentificarte, dirías, vale, pues sí, este es un capullo. Pues como, sí, pues mira, como el 10% de capullos que hay por el mundo. Bueno, me ha tocado en el trabajo, pero ya está. Siguiente tema. Muy bien, gracias. Un par de preguntas ahí, sí. Y por ahí también hay alguna. Hola, buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarme. Y bueno, sí, más o menos me puedo quedar resumido, ¿no? Que hace tiempo ya que me va llevando esto por el camino que llevo, ¿no? Principalmente somos ADN, de eso no sé si se puede decir algo. Eso es inamovible, entiendo, ¿no? Sí. El ADN está ahí. Las creencias... Pero ¿a dónde quieres llegar con eso? No sé. ¿A qué te... El ADN, sí. Pues es como decir, porque... hay un sol, sí, hay un sol. No, pero no sé sí, qué relación tiene no, con esto que estamos hablando. Te digo, sí. Sí, no, por eso te pregunto. Sí, con lo que nacemos, con lo que venimos de serie, a nivel cerebral y a nivel de físicamente. Pero, ¿qué quieres decir? Que esto está por ejemplo, determinado... las personas altamente sensibles, sí, ¿vale? Pues no se hacen. Eso venimos. Y luego, claro, ya entiendo, por resumir, las creencias y luego el personajillo que nos acompaña durante la vida. Más o menos es resumido lo que a mí me queda un poco ahí. Y lo que nos va pesando son esas creencias y vamos soltando todo ese material que nos ha acompañado y nos ha sentido identificado durante toda nuestra vida. Y eso es realmente, dijéramos que es, si me permiten, dijéramos que es un miedo a la muerte, realmente. ¿Vale, Javier? No lo sé qué tendrás que decir respecto a esto, porque el final, porque es que es la naturaleza de lo que no... Pero, ¿vale? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que de mi opinión sobre el miedo a la muerte, una de las yo te cosas lo doy. que somos ADN, no solamente somos las creencias y las etiquetas, sino que también venimos pues como, pues eso, la genética. Vale. Que, sí. Te doy ahora mi opinión. Eso no se cambia. Te doy ahora mi opinión. Por mucho que sea... Si me dejas. Si me dejas. Vale. Sí. Gracias. Mira, está súper demostrado que la genética en general no tiene más allá de un peso de un 30% en todo lo que son... Bien, sí, claro, ya estoy diciendo que lo tiene, pero tiene un 30%. Es decir, si lo no genético tiene un 70%, fíjate si hay margen de cambio. Este es el tema. Fíjate que incluso la esquizofrenia, que es el trastorno psiquiátrico, y yo soy esquizofrénico, mi hermano gemelo monocigótico, es decir, que tiene el mismo gen, todo que yo, solo tiene el 50% de probabilidades. Quiero decir que el margen que hay, porque ahora la genética no es lo importante, ahora lo importante es la epigenética. Uno de los estudios, por ejemplo, que nosotros hemos demostrado es que si tú meditas duro, eso sí, 10 años, muchos de los genes que tradicionalmente en mí, por mi genética, aparecerían, se inhiben, no aparecen, porque depende de factores externos también. Entonces la genética no es tan determinante, 20-30%, ¿vale? Pero todo lo demás es aprendizaje, por tanto se puede modificar. Respecto al miedo a la muerte, es el miedo último, quiero decir, pero el miedo sería la emoción última que está en la base de casi todas las demás, ¿no? Y el miedo a la muerte sería uno de los miedos, ¿no? Porque el miedo último no es la muerte, es la deconstrucción del yo. Porque
Imagínate que a ti te dijesen, y te lo creyeses, que esta es la dificultad, que mueres y renaces al segundo siguiente, guapa, joven, rica, etcétera, etcétera, sin ningún segundo de espacio, ¿no? Y tú te lo creyeses, insisto, esto es la dificultad. Te dirías, ¿dónde hay que firmar? ¿No? Porque vengo aquí, bueno, soy yo total. El problema es que, como no está claro qué va a pasar, no, el miedo a la deconstrucción de yo, porque el miedo último es ¿qué pasará con este? ¿Qué pasará con García Campayo? ¿Qué pasará con cada uno de nosotros? Es un miedo a la deconstrucción del yo, no tanto a la muerte, por lo que te digo. Si tuvieses una clara conciencia de continuidad, dirías, ¿no? Lo dejamos ahí, damos paso a otras personas, sí, sí. ¿Hay más preguntas? Creo que había por ahí, sí. Pero es fascinante todo esto, sí, sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es la siguiente. A ver, yo, me, mi, conmigo. Bueno, es... Pero es que se sabe bien la gramática. Ahora sí me escucha mejor. Sí, no se lo escuchaba bien desde el principio, ¿eh? Yo lo escuchaba bien, no sé por ahí. Sí, yo me mi conmigo. Sí, esto es, digamos que sería como una cosa positiva, de la misma manera que puede suceder una cosa negativa. O sea, que tenemos, el yo puede ser al 50% positivo como negativo según lo queramos enfocar, ¿no? Pero el sufrimiento te lo va a producir igual, sí, si es positivo que negativo, ¿me explico? Porque claro, si para mí la etiqueta es importante, imagínate, la etiqueta de psiquiatra es importante, si me la desafían, ¡buah!, me hundo. Pero si me la refuerzan, me disparo. ¿Y sabes qué pasa? Que lo que intento es que me la refuercen continuamente, me engancho al refuerzo. No sé si me explico. O sea, que la autoestima puede ser un síntoma de ególatra. Malentendida, no en general, pero dependiendo de ciertas circunstancias. Un narcisista lo que está buscando es un refuerzo continuo. Pues está enganchado a eso. Pero sin llegar a ser narcisista, ¿quién de ustedes? Yo el primero, que estoy enganchado a que me digan, qué majo eres de tal. Sí. Bueno. Y muchas de nuestras acciones están dirigidas a eso. Por eso forma parte de tanto lo positivo como lo negativo, son las dos caras de lo mismo, ¿no? Con lo negativo sufres directamente, pero con lo positivo sufres porque te enganchas y necesitas ese refuerzo continuamente. Necesito, si me gusta mucho que me digan halagos, pues estoy buscando que me los digan continuamente y me quedo enganchado a eso. Es sufrimiento también. Si paso, si no estoy identificado, se acaba la lucha, se acaba el esfuerzo continuo, fluyes. Esa paz no tiene nada que ver con lo otro, ¿no? Yo por eso, cuando la gente me dice, en todos cursos de meditación, etcétera, dice, pero hombre, esto del diálogo interno será solo para los pensamientos negativos, ¿no? Déjame los positivos, ¿no? Pero claro, es que unos y otros van juntos, porque no puede haber positivos sin negativos, ni negativos sin positivos. Son las dos caras de una moneda. Es como si dices, oye, dame una moneda que solo tenga cara y no tenga cruz. No existe tal cosa, ¿no? Y yo lo que suelo decir es, si tú tienes la experiencia de no tener diálogo interno, la sensación de paz y bienestar que produce eso es tan increíble que un pensamiento positivo, incluso positivo, te va a parecer un rollo. ¿Qué es lo que ocurre cuando tienes esa frecuencia de diálogo interno? ¡Buah, un pensamiento! Pesado. Sí, hay más preguntas por aquí. Gracias por la pregunta. Sí, yo quería preguntarle que en cuanto a los procesos de deconstrucción del yo y en concreto los vacios de etiquetas, pues podría ser que con el Zen se lograsen en cuanto a que se elimina o se trata de eliminar la charla interior. Claro, sí. El diálogo interno es la charla interior, sí. Sí, entonces, con lo que parece deducirse algo, o trato de deducir yo un poquito de su charla, podría ser que otra metodología de construcción del yo y de vacío de etiquetas fuera el hecho de dialogar con la charla interior, no sé de qué modo, eso es lo que le quiero preguntar a usted, para que esa deconstrucción del yo y de vacío de etiquetas se pudiera lograr sin creación, por ejemplo, de un silencio, una eliminación de la charla, una oposición completa
al movimiento estructural mental. Otro procedimiento que quizás fuera, no sé, yo puedo calificarlo de occidental, pero no me acabo de atrever y quiero mejor apelar a su autoridad para esto. Y le pregunto en concreto qué tipo de metodología podría hacerse, si es posible, para que se dialogase con la charla interior y de alguna forma se la convenciese para ese vaciado de etiquetas. ¿Cómo se podría hacer? Dialogar con la charla interior y evitar la anulación de la charla como indica el Zen, que sería otra modalidad. Eso sería un nuevo tipo de psicoterapias que aún no está desarrollado. Pero tiene razón, y mucha, ¿no?, en que no hace falta que sea oriental, ¿no? Es decir, hay un tema clave, son las expectativas, la ausencia de expectativas, que es la aceptación, ¿no? Es decir, nuestros abuelos, yo no sé, imagino que los que están aquí, pues muchos los tendrían, pero mis abuelos, toda la generación, era muy sabia. No hicieron mindfulness, no estaba de moda eso, no había nadie, no había nacido Cabacín ni cosas de esas, pero no tenían casi diálogo interno, porque tenían una gran aceptación, ¿vale? A veces se le llamaba resignación cristiana. Resignación y aceptación no tienen nada que ver. Era aceptación lo que tenían cristiana, porque muchos tenían creencias profundas religiosas. Entonces, como tenían una gran aceptación, no tenían grandes expectativas sobre el mundo. ¿Me explico? Con lo cual no estaban continuamente dándole vueltas a las cosas. Y en Aragón, por ejemplo, era muy frecuente ver a un anciano, ¿no?, al sol. ¿Qué haces? ¿Estarme? Eso es meditar. Pero cuando ya se ha conseguido, nosotros tenemos que estar ahí, venga, a ver si se calla esto, ¿no? Ellos ya lo conseguían, porque venían al mundo dando por hecho que aquí se viene a sufrir, y que si no sufrías, pues todo eso que te llevabas, ¿no? Uno de los grandes descubrimientos, digamos, a nivel psicológico en los últimos años es lo que se llama el efecto cohorte. Es decir, cada nueva generación tiene más sufrimiento psicológico que las anteriores. Yo creo que esto lo vamos viendo, ¿no? Nosotros seguramente sufrimos más psicológicamente, que los padres, los hijos ahora mucho más que los padres, etcétera, etcétera. Cuando el desarrollo tecnológico es mucho mayor, teóricamente tendrían que ser más felices porque ahora está todo mucho más fácil. Esa es una incongruencia increíble, ¿no? Y tiene que ver con las expectativas. Se piensa que las expectativas que tenían nuestros padres eran muy pequeñas, nuestros abuelos menos todavía, y por eso sufrían menos, porque al no tener expectativas no existía la cuña, el rozamiento. Claro, nuestros hijos los hemos sobreprotegido de tal manera que esperan que todo salga como ellos quieren que salga, y si no sale así, la culpa es de alguien, de los padres, del gobierno, de quien sea. Entonces, claro, con esa visión del mundo están sufriendo continuamente, cuando sus condiciones son mucho mejores que las que ha tenido cualquier generación a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Tiene que ver con eso, no sé si... Entonces, yo creo que no habría forma de convencer a la charla, porque es más de lo mismo. No, en serio. Eso es uno de los temas importantes también en la meditación, ¿no? Es decir, no generar más charlas sobre la charla, porque eso nunca se acaba, ¿no? El tema es generar aceptación. La aceptación se considera el principal resultado de las prácticas meditativas. De hecho, en los estudios, cuando se ve la eficacia de mindfulness y tal, está mediado, se llama así en los estudios de investigación, por la aceptación. Y yo siempre le digo a la gente, un indicador de que estás meditando bien, etcétera, etcétera, es que tienes mucha más aceptación. Y en la vida diaria lo vas a notar, no estás peleándote con el mundo a todas horas, ¿no?, sino que fluyes. Entonces iría por ahí el tiro. ¿Hay alguna pregunta más, no? Quería preguntar, sí, por eso. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la charla, doctor García Campayo. Yo sí que quería comentar esto que comenta de las etiquetas, que sí que es verdad que nos dan lo identitario, ¿no?, Sí. a las personas y que a la vez también nos constriñen en un momento dado, ¿no? Pero que, siendo que somos seres sociales, ¿no?, que vivimos en comunidad, sí que es verdad que también nos dan un lugar de pertenencia muy importante y a la vez te colocan, quiero decir, no es lo mismo ser una cosa que ser otra, que no es lo mismo ser, en relación a las profesiones, no es lo mismo ser un ingeniero que estar trabajando o no tener trabajo, simplemente. Entonces, quiero decir, las personas también, de alguna manera, buscamos ese lugar de pertenencia, ese lugar de reforzamiento, ¿no?, también social. Quiero decir que a veces
es complejo desetiquetarte o que, bueno, y en los jóvenes sobre todo, que decir, es muy importante y adquiere un gran peso el tener un grupo de pertenencia, el identificarte con alguien, ¿no? Formar parte de. Me parece algo muy importante. Entiendo que desetiquetarte, o al menos que la etiqueta no sea tan rígida, ¿no? Para que pueda uno fluir, posiblemente pues te vaya mejor en la vida, ¿no? Más abierto a todo. Pero también es verdad que es muy complicado en la sociedad que hemos construido. No sé cómo... Que sea complicado no quiere decir que no sea posible, ¿no? No. Y claro, si te quitas las etiquetas, nunca estás solo, porque perteneces al gran grupo de la especie humana, que es el nuestro. Claro, ese es el tema, ¿no? Todo lo demás es ir parcelando, porque el yo tiene mucho miedo a estar solo y entonces necesita esa sensación de pertenencia, ¿no? Cuanto más inseguro se siente, eso se ve mucho en psicología de grupos, ¿no? Cuanto más grandes son los grupos, ahora la población ha aumentado extraordinariamente, claro, ¿no? Uno cada vez necesita más, se siente más inseguro y necesita más ese grupo de pertenencia para sentirse... Pero claro, el problema es que esa pertenencia hace que yo sienta que este grupo es el bueno y que todos los demás no son tan buenos, ¿no? Ese salto es lo que habría que intentar darse cuenta, pero que es difícil, es evidente, sí. Es difícil, es evidente. La mayor parte de las personas que han tenido estas visiones tan profundas no se sentían parte de un grupo pequeño, se sentían parte de este gran grupo que es la especie humana. Me siento parte de algo mucho mayor que yo mismo, pero no siento que estos sí y estos no. Mientras haya esa preferencia, voy a estar generando etiquetas, generando más sufrimiento para mí y para los demás. ¿No? Pero la polarización se basa básicamente en eso, ¿no? Pero bueno, sí, ¿hay alguna pregunta más por ahí? Bueno, vamos a terminar vale. porque cierran a las 8:30. Cierran a las 8:30, vale. Javier, mil gracias, mil Nada, gracias por Dios. estar aquí. Charla interesante, necesaria. Muchas Mil gracias. gracias.